¿Arrancamos? Pues buenas tardes a todos y a todas. Y nada, yo voy a intentar ser breve porque hemos venido a escuchar a Alejandra y a Fernando. Damos presentación al acto de vivienda, derecho de especulación. En cierto modo, en este foro y con estos ponentes es una pregunta retórica, pero bueno, era la forma de plantearlo. Y sobre todo luego entrar un poco en los detalles, ¿no? de esa dicotomía, cómo salir de esa dicotomía o esa trampa entre derecho y especulación. La oportunidad o la vigencia de esta charla viene a colación porque justo ahora está en el Congreso de los Diputados, se ha admitido, bueno, está presentado el anteproyecto, el primer anteproyecto por parte del gobierno actual de una ley por el derecho a la vivienda, que justamente unos días antes, unas semanas antes, se había presentado también ante el propio Congreso un proyecto de ley por el derecho a la vivienda impulsado por los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que está Fernando, que es representante del sindicato de inquilinas, y con el apoyo de otros grupos, entre ellos Unidas Podemos, para dar cauce a un articulado, una propuesta con más calado, que bueno, ahora se verá en el debate, de la que finalmente han presentado por parte del actual gobierno. Y poco más, no me voy a enrollar mucho. Es decir, ahora, digamos, es esa oportunidad de abordar la primera ley estatal por el derecho a la vivienda, que es un problema que viene de largo, es decir, desde la Constitución del 78 viene recogido el derecho a la vivienda, pero llevamos más de 40 años sin que de verdad se haga efectivo ese derecho a la vivienda, y vamos acumulando sucesivas normativas, planes estatales, un porrón en cuanto a recursos de bonificaciones y gasto fiscal, etcétera, pero no se ha conseguido garantizar ese derecho. Entonces, para abordar esta coyuntura y esta situación, esta oportunidad, pues contamos con Alejandra Jacinto, que es diputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid por parte de Unidas Podemos, y además ha sido recientemente, bueno, todas las cosas han sido recientemente, sí, ha sido recientemente elegida diputada de la Asamblea en las últimas elecciones, y además también hace poco la han nombrado responsable de vivienda responsable estatal de vivienda dentro de Podemos. Y bueno, ella es abogada, muy implicada en la lucha antidesahucios, con todo el tema de derechos laborales a través del CAES, del Centro de Asesoría de Estudios Sociales, para hacer un poco ya la foto completa. Y también contamos con Fernando Bardera, que es portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, y bueno, que también vamos coincidiendo en algunos foros de trabajo por el derecho a la vivienda en el que hemos coincidido estos últimos meses. Entonces, sin enrollarme más, porque venimos a escuchar los puntos de vista y las propuestas y análisis de Alejandra y Fernando, empezar como queráis, os paso el micro y yo simplemente os iré luego recordando los tiempos, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde. Bueno, cuando me planteó Luis la posibilidad de dar esta charla sobre vivienda, enmarcarla dentro de la concepción de derecho, la concepción de especulación, y hacerlo con Fer, que es un compañero de muchas batallas también de la lucha antidesahucios, pues le dije, hombre, claro que sí, vamos a buscar hueco, vamos a buscar fecha y vamos a ello. Y es verdad que, como estaba diciendo Luis, además estamos en un momento, yo creo que clave dentro del paradigma del derecho a la vivienda, porque estamos en un momento precisamente de construcción de ese derecho. Pero para hablar de vivienda y para poder conceptualizarla, evidentemente todas las que estamos aquí queremos tender a consagrarla como derecho humano, como derecho subjetivo, como derecho efectivo, como derecho justiciable. Yo creo que hay que hacer también una mirada retrospectiva, mirar un poco hacia el pasado y ver de dónde venimos y cuáles han sido las causas que han determinado, bueno, que al fin y al cabo la vivienda históricamente y en la actualidad se siga concibiendo como bien de mercado, como bien especulativo, y tenga tantísimas resistencias además a poder concebirlo de otra manera. El paradigma, como digo, imperante desde el franquismo ha sido el de la vivienda se concibe como una mercancía para poder especular con ella, una mercancía inmobiliaria, un bien inmobiliario, desde que el ministro franquista, como sabéis, dijera aquella frase de bueno, tenemos que construir un país de propietarios. Y ese paradigma de entender la vivienda como
bien económico o como material económico, pues ha sido compartido por muchos sectores de la población. Ha sido, yo creo que una concepción que históricamente se ha abrazado desde amplias capas de la población, también por los propios partidos políticos que se han ido turnando en el gobierno, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, en todos los gobiernos de la democracia hasta la fecha, y por supuesto, bueno, pues por todo el conglomerado financiero, económico, empresarial que ha vivido de eso y que ha hecho de la vivienda pues un negocio, ¿no? Pues hablamos evidentemente de todas las constructoras, promotoras inmobiliarias, entidades financieras, luego a la postre vendrían los fondos de inversión, pero en fin, muchísima gente que ha vivido de entender la vivienda como bien de mercado. Sobre la conformación de la burbuja del año 2008, que yo creo que es como, bueno, más allá de, en su momento, la reforma de la ley del suelo por parte de José María Aznar y demás, creo que es un momento, un hito temporal sobre el que hemos puesto mucho la lupa desde los movimientos sociales y también desde los estudiosos del derecho a la vivienda, como momento en el que precisamente esa concepción especulativa de la vivienda hace crisis, hace agua y se produce, bueno, pues un crash que se llevaría por delante, bueno, las viviendas y las vidas, desgraciadamente, de muchísimas personas que sufrieron ejecuciones hipotecarias en masa a partir del año 2008 como consecuencia directa de, bueno, de haber entendido que con la vivienda se podía especular sin límite y de que las entidades financieras pues habían encontrado el negocio redondo en dar crédito sin ningún tipo de responsabilidad empresarial ni jurídica ni política sobre a quién concedían ese crédito. En su momento, en la plataforma de afectados por la hipoteca, eso nosotros lo denominamos estafa inmobiliaria, ¿no? Cómo era posible que entidades financieras, a sabiendas de que esos préstamos iban a ser impagados por parte de las mayorías sociales de este país, entre otras cosas porque no reunían las condiciones económicas que podrían posibilitar devolver esos préstamos, pues aún así se concedían esos préstamos en masa, bueno, pues porque era su modelo de negocio, a sabiendas de que el proceso iba a resultar fallido y de que se iba a llevar, como digo, por delante bueno, pues todo el sistema bancario español, que luego hubo todas las crisis de las propias entidades financieras y que a día de hoy todavía estamos viviendo las consecuencias. Esta misma mañana pasaba yo por una sucursal de CaixaBank y decía, no se puede entrar porque están ahora justo con el proceso de fusión, etcétera, etcétera. Y bueno, pues toda esa crisis que vivimos muy duramente a partir del año 2008 y que yo la enmarcaría más o menos hasta un momento temporal hacia el año 2013, 2014. Y digo hasta ese año no porque después ya de repente dejáramos de vivir esas consecuencias de haber vivido la vivienda o haber percibido la vivienda como especulación, sino porque creo que es en ese momento cuando hay un cambio de fase, hay otro segundo hito, por así decirlo, que es cuando se empieza a fraguar la burbuja del mercado del alquiler, cuando se ve que efectivamente la burbuja de la compraventa de las hipotecas había resultado un fiasco, había arruinado al país. Bueno, pues como no concebían, no se entendía otra manera de entender la vivienda y no estaban tampoco dispuestos a abandonar esa idea, bueno, pues buscaron, por así decirlo, un nuevo nicho de mercado, un nuevo nicho de negocio y en ese momento pues fue el alquiler, que tiene todo el sentido del mundo. Las personas habían sido expulsadas de sus viviendas mediante las ejecuciones hipotecarias, condenadas además a deudas perpetuas. Las personas no podían hacer frente, no podían acceder a la vivienda nuevamente mediante créditos hipotecarios, entre otras cosas porque además se les había cortado el grifo a las entidades financieras, ese negocio había resultado fallido y no podían seguir perpetrándolo y las personas, bueno, tenían que encontrar en el mercado del alquiler o incluso en la ocupación de viviendas las únicas formas de salida para poder acceder al derecho a la vivienda y para poder bueno, pues garantizar el derecho a la vivienda. Y yo creo que eso el Partido Popular en el año 2013 lo vio perfectamente claro y dijo, bueno, pues si ahora se va a tender hacia el alquiler, es el momento de intervenir en el mercado del alquiler, porque no hay que olvidar que el Partido Popular, que siempre hace gala
el libre mercado lo que ha hecho desde el año 2013 es intervenir expresamente el mercado del alquiler para poder permitir inflar los precios también en ese mercado. Y sucede en el año 2013 cuando justamente, como digo, el Partido Popular se da cuenta de esto y hace varias operaciones encaminadas a permitir que se pueda producir esa burbuja, en la que a día de hoy sí que seguimos absolutamente subsumidos. Realiza varias cuestiones que además lo hacen en paralelo. Por su parte, hay gobiernos autonómicos, gobiernos municipales que deciden en ese momento vender la poca vivienda pública que teníamos. Sucede en el Ayuntamiento de Madrid por parte de Ana Botella, que sabéis que vende 1.860 viviendas de la empresa municipal de la vivienda y suelo a Blackstone, que opera en España a través de la marca comercial Fidere, y hace exactamente lo mismo en ese momento Ignacio González con la vivienda pública de Goldman, la vivienda pública del antiguo Ibima, que se la vende a Goldman Sachs, que opera bajo la marca comercial en Casa Cibeles. Y por su parte el gobierno central, el gobierno de Mariano Rajoy en ese momento, realiza un cambio legislativo. Evidentemente las leyes son los instrumentos que tenemos las personas para defendernos precisamente de los abusos. Eso el Partido Popular lo tiene perfectamente claro, por eso nunca quiere legislar o siempre legisla en contra de las mayorías sociales, y en el año 2013 lo que hace es precisamente reformar la ley de arrendamientos urbanos, que no era una ley absolutamente garantista, pero sí que permitía en aquel entonces, bueno, pues que los contratos de arrendamiento, los contratos de alquiler fueran de una duración de 5 años, que permitía cierta estabilidad, digo cierta porque no es suficiente, pero en todo caso una cierta estabilidad para los inquilinos e inquilinas de este país. En ese momento se da el Partido Popular se da cuenta de que esa traba, esos 5 años de alquiler, bueno, pues resta, digamos, rentabilidad a esos fondos oportunistas que van a venir a España, que ya se está preparando el terreno para que puedan venir a España a aterrizar y a especular en el mercado del alquiler, y lo que hace es reducir la duración de los contratos. Sucede también que en ese momento se modifica la ley para que los fondos de inversión tengan que pagar muy pocos impuestos, no tributen prácticamente nada en el impuesto de sociedades, y de esta manera, bueno, pues se produce un incremento artificial de la rentabilidad de las inversiones. Entonces, esas operaciones que son coordinadas por parte de gobiernos autonómicos y por parte del gobierno central, pues digamos, ponen la alfombra roja o permiten, digamos, plantean el escenario perfecto para que se produzca la tormenta perfecta, para que los fondos de inversión, pues a partir de ese momento, digamos, inauguren, no hemos cumplido todavía una década, pero sí que inauguren un nuevo periodo en el que la financiarización de la vivienda pues esté en el centro del mapa, y las consecuencias evidentemente las suframos bueno, pues las mayorías sociales de este país. Esto ya lo he contado. En ese momento vamos, yo lo ha dicho Luis, yo he formado mucho tiempo parte del movimiento por el derecho a la vivienda, pues tanto de la PA, el Sindicato de Inquilinas, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, y en ese momento además o sea, esto que es un poco teórico, pero que tiene una plasmación práctica absolutamente real. Nosotras lo empezamos en ese momento a vivir en las asambleas, como a partir del año 2014-2015 se empiezan a llenar las asambleas de personas que hasta ese momento las que acudían eran deudores hipotecarios que no podían pagar las hipotecas, entre otras cosas, bueno, pues por todos los abusos bancarios que habían incluido las entidades financieras en esos préstamos hipotecarios, y sin embargo empieza a aparecer un nuevo perfil de personas que son personas que o bien no pueden pagar el alquiler, o bien personas a las que su casero había decidido de repente rescindir el contrato porque era mucho más goloso vender esa vivienda a un fondo de inversión, o hacer una vivienda turística allí donde hasta ese momento había vivido una familia pues 10 años tranquilamente, porque bueno, había ido renovando el contrato, y empieza a cambiar un poco el perfil de la población afectada. Llegamos así, creo que hay otro hito importante al año 2015,
2017, que es el momento en el que Blackstone, bueno, pues protagoniza la mayor operación inmobiliaria de todo el país, convirtiéndose de facto en el mayor casero de nuestro país, en una entidad que es la que más vivienda acapara, es el mayor propietario de todo el país, con la capacidad que eso conlleva para poder luego alterar el precio del mercado y alterar el precio de las cosas. Eso es un tema que siempre hemos tenido pendiente darle la vuelta jurídicamente por las posibles consecuencias penales, incluso que se pudieran derivar de ese acaparamiento de vivienda que tiene luego la capacidad de alterar el precio. Y lo digo porque eso es un delito en el Código Penal y es una cosa que Blackstone en el año 2017, con toda la permisividad del mundo por parte de los gobiernos, bueno, pues se le permite y la realidad es que ha tenido la capacidad de alterar el precio hasta el punto que a día de hoy estamos en unos precios absolutamente desorbitados en materia de vivienda en general, pero sobre todo en alquiler, y que, bueno, pues que evidentemente los salarios no alcanzan a pagar esos precios. En concreto en la Comunidad de Madrid yo creo que, bueno, todos los que estamos aquí, entiendo que vivimos aquí, que lo estamos sufriendo. Conocemos a muchísimas personas y no nosotros mismos los que tenemos que destinar más del 60, 70, 80% de nuestros ingresos a pagar el alquiler, y si nos detenemos en la población joven, pues es prácticamente inviable con los contratos y con la precariedad laboral que existe a día de hoy no destinar casi el 100% de tu renta al pago de los alquileres. En paralelo, como decía, ha habido una lucha incesante por parte de la sociedad civil. Eso no me voy a detener yo porque ahora eso le corresponde contarlo a Fernando, pero que desde siempre hemos ido exigiendo bueno, pues medidas legislativas que pusieran coto, que pusieran freno a esta voracidad especulativa, a la especulación inmobiliaria, y que cambiaran el paradigma de cómo se había entendido hasta ahora, con muchísimos éxitos a lo largo de toda la lucha. En el año 2013 conseguimos, de hecho, modificar bueno, pues toda la legislación en relación a las ejecuciones hipotecarias. Precisamente creo que por eso, porque se consiguió en cierto modo bueno, pues poner una serie de trabas para que a día de hoy no sea tan fácil que te expulsen de tu casa y te condenen a una deuda perpetua. Todavía no se ha conseguido del todo, pero sí que se han puesto muchos cortapisas. Bueno, pues también por parte del Gobierno de la Nación se decidió que era mejor entonces digamos blindar, por así decirlo, el mercado del alquiler. Y desde los movimientos sociales efectivamente se llevan muchos años demandando una ley estatal que proteja y que garantice el derecho a la vivienda, sabiendo una cosa importante, que es que la competencia en materia de vivienda es una competencia autonómica, es una competencia transferida a las comunidades autónomas, pero que sin embargo el Estado sí que tiene la capacidad de regular algunas cuestiones digamos bases o básicas para que luego, bueno, pues las comunidades autónomas, si tienen voluntad política para ello, puedan implementar las medidas adecuadas. Y es que aunque la vivienda sea una competencia autonómica, por ejemplo, hay cuestiones urbanísticas que no lo son, la ley de arrendamientos urbanos no lo es, la ley de enjuiciamiento civil que regula todos los procedimientos de desahucios tampoco lo es decir, hay algunas cuestiones, leyes de bases, yo siempre lo llamo así porque creo que se entiende bien, que sí que se deben, digamos, regular o modificar a nivel estatal para mejorar el derecho a la vivienda a nivel global, a nivel autonómico y a nivel municipal. Y efectivamente, bueno, pues desde el Gobierno de coalición, desde Unidas Podemos, como sabéis, pues uno de los primeros acuerdos que se incluyó en el acuerdo de Gobierno de coalición, valga la redundancia, fue, bueno, pues que España tenía que tener por fin una ley por el derecho a la vivienda, la primera ley por el derecho a la vivienda de la historia de la democracia, que es importante porque es un hito en sí mismo conseguir una ley de vivienda, teniendo en cuenta de dónde venimos y cómo hemos estado 40 años, bueno, en los que las administraciones públicas han violado y vulnerado sistemáticamente todos los mandatos constitucionales encaminados a hacer efectivo ese derecho, han desoído los diferentes preceptos de la Constitución que hablan de garantizar el derecho a la vivienda, que no es solo el artículo 47, hay muchos que establecen que no se puede especular, se tienen que
que cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, en definitiva, se tiene que garantizar el bienestar general y sin embargo, bueno, pues ha sido sistemáticamente vulnerado, pisoteado, desatendido o simplemente, bueno, pues ha habido una inacción por parte de los poderes públicos que no ha permitido que efectivamente se garantizara. Cuando, como digo, se incluye en el acuerdo del Gobierno de coalición esta cuestión, pues creo que no es novedoso contar que el Partido Socialista tiene muchas resistencias a permitir que esto efectivamente se cumpla y, de hecho, ha puesto todas las resistencias posibles hasta el último momento para impedir que realmente hubiera una ley de vivienda que regulara, digamos, los aspectos más fundamentales o los aspectos más cruciales. Y, de hecho, a día de hoy tenemos un anteproyecto de ley de vivienda que no contempla todas las cuestiones que debiera contemplar la ley de vivienda y que deja fuera muchas cuestiones que luego me imagino que Fernando apuntará y que sin duda es voluntad de Unidas Podemos poder incluir ahora en el periodo parlamentario de tramitación de enmiendas. Pero sí que hay que decir que aunque hace un año hubiera sido, bueno, pues inimaginable, impensable pensar que efectivamente se iba a poder introducir en un futuro proyecto de ley de vivienda algunas cuestiones que tenían que estar, como es la regulación de los precios de los alquileres, porque es lo que precisamente estaba sacudiendo todos los hogares españoles, bueno, pues finalmente se consiguió. Y creo que no se consiguió, evidentemente, solo por la fuerza negociadora de Unidas Podemos, que creo que no hay que desmerecerla ni mucho menos, y en concreto a la ministra Ione Belarra, que ha estado día sí, día también, lleva un año y medio a mí llamándome por teléfono y convocándome a reuniones para contarme, bueno, pues todas esas negociaciones, muchas veces muy difíciles con el PSOE, porque entre otras cosas el PSOE hace una cosa que yo es que estoy ya, antes no lo contaba, pero ahora ya lo cuento, pues se sentaba a las mesas de negociación para negociar la ley de vivienda sin papeles, sin documento. Iba allí y le decía, bueno, ¿qué queréis que incluya la ley de vivienda? Entonces, bueno, pues por parte de Unidas Podemos, evidentemente, iban con propuestas de artículos concretos que debía regular, y el Partido Socialista, bueno, te cogía el papel y decía, bueno, pues ya veremos a ver qué aceptamos y qué no aceptamos, hasta que de repente, de la noche a la mañana, un buen día, este mes de octubre, se descolgaron con un borrador de texto, que me imagino que tendrían ya elaborado desde hace bastante tiempo, pero que no habían compartido ni siquiera con el socio de gobierno, y dijeron, bueno, hemos incluido algunas de las cuestiones que vosotros nos planteabais, no todas, y esta es la ley de vivienda. Y en ese sentido, bueno, por hacer un repaso breve, genérico del borrador, del anteproyecto, porque ya no es un borrador, es un anteproyecto, pero que todavía no es la ley definitiva que vamos a tener, y yo confío que además tengamos la capacidad de presión para poder mejorarla. Bueno, he dicho antes, no se debe solo a la fuerza negociadora de Unidas Podemos, se debe también, sin duda, al hecho de que precisamente desde los movimientos sociales se presentara, bueno, pues lo ha dicho Luis al principio de la intervención, una propuesta de ley de vivienda 15 días antes prácticamente de que el Partido Socialista anunciara que por fin había acuerdo en esta materia y se registrara en el Congreso un texto alternativo, un texto mucho más completo, evidentemente mucho más ambicioso. Obviamente los movimientos sociales están para eso, para pedirlo más, y además un texto que había sido avalado, había sido suscrito, bueno, pues por todos, por multitud de grupos políticos, entre ellas Unidas Podemos. Es decir, desde Unidas Podemos dimos un aviso al Partido Socialista: si ustedes no presentan una ley inmediatamente que incluya esas cuestiones que le estamos planteando, va a haber ley de vivienda y vamos a firmar la de los colectivos sociales, y así lo hicimos, y efectivamente yo creo que la presión sirvió para, bueno, pues para por lo menos poner encima de la mesa una propuesta que podía no haber estado, o sea, el Partido Socialista podía haberse fumado un puro y haberse ido a la legislatura, y quizá, bueno, pues cuando se acercaran las próximas elecciones haberse descolgado con algo, pero por lo menos antes de que acabe 2021 pues parece que está encima de la mesa. Como decía, en la ley de vivienda hay algunas cuestiones cruciales, como por ejemplo el hecho de regular los precios de los alquileres. Eso pues era inimaginable que estuviera, porque ha sido Vox Populi que el Partido Socialista no quería hablar de regulación de precios de los alquileres, porque, bueno, pues se ha subido al mantra de que eso no funciona, de que regular los precios de los alquileres, bueno, pues es al fin y al cabo intervenir en el mercado, eso puede desincentivar la oferta.
la realidad es que eso no ha sucedido. En Cataluña, desde hace un año y medio, hay una ley autonómica que regula los precios de los alquileres, y la realidad es que en aquellas zonas donde se ha aplicado esa regulación no solamente han bajado los precios en una media de un 5%, sino que además no se ha reducido la oferta. Pues bien, conseguimos introducir esa regulación de precios para las zonas que se declaren tensionadas por parte de las comunidades autónomas, y en ese sentido se obliga en este proyecto de ley a los grandes propietarios, a aquellos que tengan más de 10 viviendas, a bajar los precios. Es importante tener en cuenta el matiz de que se obligue solo a los grandes propietarios, porque eso realmente, y desde Unidas Podemos somos perfectamente conscientes, no va a permitir hacer una bajada generalizada de todos los precios, porque no todo el mercado está en manos de grandes propietarios de vivienda. Hay muchos medianos propietarios que tengan 9 viviendas, por ejemplo, que 8 viviendas, 7 viviendas, que yo creo que medianos o grandes, ¿no? Eso ya depende de lo que cada uno considere pequeño o grande, que no van a estar obligados por esta regulación de precios, pero que sin embargo, bueno, dentro de lo que cabe, van a tener acceso a una serie de beneficios fiscales, incentivos fiscales, que pensamos que sí que les puede incentivar lo suficiente como para que les salga a cuenta bajar esos precios de los alquileres. Y en cierto modo, que yo sé que esto es un poco polémico, y que además desde el sindicato han dicho, bueno, claro, pero si se deja fuera a todos los pequeños propietarios, ¿qué pasa con esto, no? Bueno, en cierto modo sí que ha servido para que dentro del debate público y de la reacción tan furibunda que ha habido desde la derecha, desde el liberalismo económico, desde los tertulianos que un día te hablan de volcanes y al día siguiente te hablan de precios de los alquileres perfectamente con la misma legitimidad, bueno, pues haberles dicho, no se equivoquen, aquí no se va a intervenir la vivienda de los pequeños propietarios, lo que se va a obligar es a bajar los precios a los grandes tenedores, los que tienen más de 10 viviendas, y los que tienen menos se les va a incentivar para que puedan hacerlo, para que les salga a cuenta bajar los precios, para que les salga más a cuenta pues poner un contrato a 700 euros, que ya está bien, en vez de a 1.500 euros como pueda estar ahora, y eso va a tener una serie de desgravaciones fiscales. También se les va a obligar a congelar el precio, es decir, tampoco vale que lo sigan subiendo y luego se desgraven, ¿no? Se congelan los precios tal y como están, y luego pues en todo caso pueden disfrutar de esos incentivos fiscales. Y esto es importante porque con esta reacción tan furibunda de la que hablaba por parte de la derecha, y ya sabéis que ha habido comunidades autónomas, gobiernos autonómicos, el alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que han asegurado, también Andalucía, Galicia, que han asegurado que no van a aplicar ninguna de las medidas que tiene la ley de vivienda, se han declarado en rebeldía absoluta frente a la ley de vivienda, yo creo que pegándose un tiro en el pie, porque en el fondo a quien están haciendo la contra es a la ciudadanía para la que gobiernan, y yo sé confío en que pasen, que dentro de 2 años, 3 años haya una foto fija de lugares donde es mucho más fácil vivir, donde es mucho más habitable, donde es mucho más bueno, pues asequible el precio de la vivienda, y lugares que siguen siendo el salvaje oeste en materia de vivienda, y creo que eso lo vamos a tener, y creo que eso que les va a pasar factura. Y entre otras cosas, esta cuestión de las ventajas fiscales o esos incentivos fiscales, es importante decir que la medida es completa, es decir, se lo estaba explicando antes a Laura y a Fernando, si el Partido Popular no quiere aplicar la regulación de precios, tampoco habrá incentivos fiscales para los propietarios, tampoco en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento de Madrid. Esto significa que, bueno, que quizá no se encuentren solo con la oposición de los inquilinos, de las inquilinas, de los movimientos sociales o de las personas en situación de vulnerabilidad que están sufriendo estas consecuencias, sino también de los pequeños propietarios que digan, oiga, ¿por qué tengo que estar yo condenado a no poder beneficiarme de una serie de incentivos fiscales en mi comunidad porque a usted no le dé la gana y a usted le apetezca más, bueno, pues hacer la contra sistemáticamente al gobierno de coalición en vez de anteponer el interés general? Es cierto que esta medida de regulación de los precios tiene otro agujero dentro de la ley, que es, bueno, pues esa vacatio legis de esperar 18 meses a que se elaboren esos índices de referencia para que se pueda declarar esas zonas tensionadas y en definitiva aplicar los precios. Yo creo que con la que está cayendo no
nos podemos permitir esperar 18 meses a ver si las administraciones se ponen en marcha, a elaborar los mecanismos administrativos oportunos para aplicar estas medidas efectivas. Creo que es urgente hacerlo ya. Y es una de las cuestiones que en el periodo ahora de tramitación parlamentaria, en el periodo de enmiendas, tenemos que conseguir sí o sí reducir. Hombre, puede haber un tiempo prudencial, 3 meses, me atrevo a decir 6 meses, una cosa normal, que cuando aplicas una norma, bueno, pues dar un plazo a las administraciones para que puedan adaptar la burocracia administrativa a la implementación de la norma, pero no nos podemos ir a 1 año y medio, entre otras cosas porque luego puede llegar otro gobierno y encima nos quedemos sin aplicar esta medida, ¿no? También dentro de esta regulación de precios es importante que para que las comunidades autónomas puedan declarar zonas tensionadas la norma exige que se cumplan 2 requisitos: que hayan subido los precios más de un 5% y que digamos las familias o las personas tengan que sufragar una carga del precio del alquiler de más del 30%. Yo creo que exigir los 2 requisitos dificulta en cierto modo su aplicación, y que sería más sensato en un ejercicio de querer de verdad que esta norma se aplique, o bien hacer escoger y decir, bueno, pues que haya uno de los 2 requisitos, oye, que se declare zona tensionada en aquellos lugares, en aquellos territorios donde la carga de los alquileres sean superiores al 30% de los ingresos medios de la unidad familiar, o bien que sean zonas donde donde hayan subido los precios más de un 5%, pero creo que los 2 requisitos es de facto, bueno, pues poner muchas trabas a poder aplicar esta medida en aquellos lugares donde haya voluntad para ello. Y lo digo porque este fin de semana, hace 2 fines de semana estuve en Baleares. Allí hay toda la voluntad política del mundo para implementar esta medida y quieren declarar zona tensionada completa a la isla de Menorca, y tenían la problemática de que no cumplían los 2 requisitos. Entonces me decían, bueno, tenemos que intentar que haya por lo menos la posibilidad de solo cumplir un requisito para poder aplicar la zona tensionada. O en su caso también una de las cuestiones sería bajar quizá ese 5% a un índice inferior que también permitiera como digo, poder declarar zona tensionada. En materia de desahucios, la ley, el anteproyecto, recoge algunas mejoras, yo creo que considerables con respecto a lo que había en la actualidad. Es cierto que evidentemente no es una norma que vaya a parar todos los desahucios, eso creo que es evidente. Además creo que no sería posible hacerlo. Si queréis luego eso lo dejo para el debate que tengamos, pero sí que creo que adapta algunas de las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en más de 7 ocasiones ha condenado al Estado español, en concreto por casos que se han cometido y se han ejecutado en la Comunidad de Madrid, desahucios sin alternativa habitacional adecuada que se han ejecutado en la Comunidad de Madrid, y que lleva bastantes años, desde el año 2017 precisamente, reiterando cómo debería regularse la cuestión de los desahucios. Y hay algunas cuestiones que sí que introduce la norma. Creo que el hecho de hacer un mecanismo de coordinación real con servicios sociales para que desde el principio de procedimiento de desahucio, y no solo al final, sino desde el momento en el que al juez le llega un expediente de desahucio, tenga la obligación de hacerlo de oficio, es decir, él por sí mismo tenga que coordinar con servicios sociales ese procedimiento, es un avance con respecto a lo que había. Esto no existía a día de hoy. La realidad es que en materia de desahucio lo único que sucedía es que al final del procedimiento, si el afectado, el demandado mostraba su consentimiento, en ese momento, al final del procedimiento, podían coordinar con servicios sociales, pero no al principio del procedimiento, y creo que eso es un avance, porque creo que da mucho más margen de maniobra a los servicios sociales para tratar de buscar alternativas habitacionales en cada cuestión. Y también, bueno, porque creo que hay trabajadores y trabajadoras sociales que saben de vivienda y que saben muy bien cómo pueden hacer también para tratar de frenar los desahucios. Y luego también una cuestión que introduce y que es importante es que sí que se introduce la posibilidad de que el juez haga un juicio de proporcionalidad. Es decir, que el juez pueda valorar los intereses en juego y tenga margen de maniobra para determinar si un desahucio se para o no se para. Es decir, pueda
bueno, pues pueda ejercer de juez, pueda decir si efectivamente se está desahuciando a una persona y quien la está desahuciando es un fondo de inversión y la está desahuciando porque quiere poner un Airbnb, pues a lo mejor el fondo de inversión se tiene que esperar a poder ejecutar ese desahucio y no lo puede ejecutar inmediatamente, aunque sea propietario de la vivienda, pero claro, no es lo mismo cada caso, no es lo mismo cada desahucio, y esta norma sí que da esa posibilidad a los jueces. Y luego hay una medida polémica, que es que en teoría la paralización del desahucio va a ser por un tiempo máximo de 2 meses en el caso de personas físicas, si el que ejecuta el desahucio, el demandante es una persona física, o 4 meses en el caso de personas jurídicas. Evidentemente estos meses son unos meses que son muy escasos, pero la realidad es que los que somos operadores jurídicos, bueno, yo ahora mismo no, temporalmente no, pero he estado muchos años ejerciendo como abogada específicamente en materia de desahucios. Hay que decir que hasta ahora nunca habíamos tenido estos márgenes de maniobra para intentar, digamos, frenar los desahucios, y hasta ahora muchas veces conseguíamos retrasar los desahucios simplemente, bueno, pues haciendo, digamos, un poco de virguería jurídica, tirando de ley de enjuiciamiento civil y apelando a los derechos humanos, y conseguíamos retrasar considerablemente muchos desahucios, y a lo mejor una persona que tenía desahucio el mes de febrero de 2020 no era desahuciada hasta el mes de junio de 2022, no exagero, y lo saben los compañeros que estamos aquí. Creo que ahora tenemos más herramientas para poder agarrarnos como un clavo ardiendo y poder, bueno, pues poner todas las cortapisas del mundo para intentar retrasar al máximo. Y ya tener un margen de 4 meses cuando hablamos de personas jurídicas, creo que en la práctica se va a traducir en una paralización del desahucio mucho mayor, si le sumamos evidentemente el atasco judicial que hay, que yo creo que en este caso suena un poco feo decirlo, pero creo que hay que aprovecharlo para conseguir dilatar al máximo los plazos, y en ese sentido creo que es una mejora con respecto a lo que había. Evidentemente, lo deseable que sería, pues, separar el desahucio hasta que haya alternativa habitacional adecuada y punto, no hay plazo que valga. Creo que sobre eso tenemos que pelear, es otro de los retos, pero sí que aquí quiero ser sincera, creo que me parece complicado, bueno, pues que se pudiera conseguir esa medida. No obstante, también se ha conseguido otra cuestión que es importante dentro del apartado de desahucios, por así decirlo, que es que en ese requerimiento que se va a hacer desde el principio a los servicios sociales, en ese requerimiento dentro del procedimiento, se habla por primera vez de que esa alternativa habitacional que tienen que buscar los servicios sociales o las administraciones públicas competentes, no solo los servicios sociales, es una alternativa habitacional adecuada, una alternativa habitacional de vivienda. Esto es muy importante porque estamos hartas de ver desahucios que se ejecutan y desahucios en los que las personas son alojadas o realojadas en lugares que no son habitables, que no son adecuados para esas familias, que albergues, que son sometidos a separaciones familiares, a incluso peregrinajes por diferentes albergues. Hemos tenido muchos casos y que no garantizan una alternativa de vivienda, y creo que el hecho de hablar de alternativa de vivienda es un avance también sin precedentes en esta materia. En vivienda vacía, bueno, se ha habilitado un mecanismo, ya voy a acabar. Es que me estoy enrollando un mogollón, perdonadme. En vivienda vacía se ha habilitado un mecanismo para que los ayuntamientos puedan penalizar la vivienda vacía a través del mecanismo del recargo del IBI de hasta un 150%. Hay una escala, no es directamente un 150%, pero sí que para aquellas viviendas vacías, que estén vacías durante más de 2 años sin justificar, creo que aquí el límite son 4 viviendas, es decir, el límite de pequeño propietario aquí está un poquito más bajo, yo eso lo agradezco. Pues en esos casos los ayuntamientos podrán sancionar el hecho de tener vivienda vacía, que es una de las lacras, es uno de los enemigos principales del derecho a la vivienda, el mantenimiento de vivienda vacía.
En materia de parque de vivienda, bueno, sabéis que estamos a la cola de Europa en materia de parque público de vivienda. Somos, bueno, tenemos menos del 2%, el 1,6% de toda la Unión Europea. Y esta ley lo que hace es, bueno, pues blindar, yo creo que un modelo al que debemos tender, que es que haya un parque público de vivienda en alquiler. Se va a poder destinar un 30% de las promociones inmobiliarias a vivienda protegida, un 15% de ese 30% se va a destinar al alquiler social, y es importante una novedad que incluye esto, que es que también para el caso de grandes reformas, es decir, yo cuando hablo de esta medida siempre pienso en el caso de Argumosa 11. Argumosa 11 fue, luego a lo mejor lo quiere contar Fernando, pero un macro desahucio que vivimos hace un par de años en Lavapiés, en el que, bueno, era un fondo de inversión de medio pelo, no era un fondo de inversión de estos estadounidenses de traje y corbata, pero sí que era una empresa familiar que finalmente, bueno, pues se dedicaba a especular con la vivienda, y tenía el edificio de Argumosa 11, y yo no sé si llegaron a hacer reforma o no llegaron a hacer reforma, pero su intención era: vamos a vaciar el edificio de Argumosa 11, que está en una zona súper golosa, en una zona que está de moda en Madrid, como es la calle Argumosa de Lavapiés, y vamos a poder hacer allí vivienda turística, vivienda de lujo, y vamos a hacer, decían que querían hacer reforma para poder poner allí, bueno, pues viviendas para gente VIP, ¿no? Pues si eso sucediera a partir de que entre en vigor la norma, digamos, esta medida les obligaría también a reservar parte de esas viviendas a alquiler social, mal que les pese, ¿no? Acabo diciendo cuestiones que faltan en la ley. Creo que faltan obligaciones concretas de resultado, es decir, creo que falta obligar a las administraciones públicas con porcentajes concretos, a decir, bueno, pues tienes que promover, tienes que conseguir tanto parque de vivienda social antes de tanto plazo, es decir, obligaciones de resultado. Creo que es un elefante en la habitación el hecho de la Sareb. Creo que la Sareb tiene que estar en una ley de vivienda, no podemos obviar a la Sareb, la aplicación inmediata de la que he hablado antes. Y también yo creo que echo de menos, bueno, pues toda la parte de que no es estrictamente, a lo mejor no tiene que estar en la ley de vivienda, pero sí alguna forma de incentivar en la transformación de vivienda turística en vivienda residencial, que haya algún mecanismo para promover eso, porque en Madrid yo creo que estamos viviendo esas consecuencias, pero no solo, en Islas Baleares, en todo el Levante, es una de las lacras. En definitiva, creo que, bueno, la ley es un buen punto de partida. El hecho en sí mismo de que haya una ley de vivienda era algo, yo creo que inimaginable, y que sería inimaginable sin la lucha de los movimientos sociales, sin el hecho de que Unidas Podemos estuviera en el gobierno, pero no deja de ser un punto de partida, y ahora tenemos por delante pues una batalla dura de negociación de las enmiendas, que tendremos que además pactar con el resto de grupos de la oposición parlamentaria, pero que creo que estamos ante una oportunidad histórica para empezar a cambiar la configuración de la vivienda y dejar de entenderla como bien de especulación y pasar a entenderla como derecho. Gracias. Perdonad el rol. Sí, aquí también te haré un gesto cuando llegues más o menos vale. La hora. Muy sutil. Sí, ¿no? Bueno, pues yo mi papel aquí es un poco complicado, porque un poquito solo, porque primero porque vengo a decir pues eso, también cosas, ausencias y carencias, ¿no?, de la ley, pero no quiero que parezca que lo que voy a decir ahora que está todo mal. Primero porque además ya Alejandra ya ha dicho cosas que efectivamente compartimos y que cosas que faltan y que son conscientes, pero porque somos conscientes de que efectivamente el hito es importante, o sea, la ventana de oportunidad es importante, ¿no? 40 años sin desarrollar un artículo tan importante como es el de derecho a la vivienda, haberlo conseguido, sea como hemos llegado aquí, es importante, y porque somos conscientes, porque también hemos estado implicadas en ese proceso, que Unidas Podemos ha sudado mucho para poder llegar a este punto, ¿no? Y que hay un muro que es el PSOE y que tiene sobre todo detrás determinadas personas, como puede ser Nadia Calviño,
Ábalos yo creo que era más un títere, pero Nadia Calviño sí que estaba, era la mano que acaricia el gato y tal detrás, que lo estaba poniendo muy difícil y que hasta que no ha habido una instancia superior que se ha visto obligada a entrar y dar un golpe encima de la mesa y decir, bueno, esto hay que sacarlo adelante, no se ha podido, por lo tanto, no hay que menospreciarlo y además la ley en concreto, el texto, el anteproyecto, tiene muchísimas cosas que están muy bien y que verdaderamente pueden incidir en tener un mercado, no lo quiero llamar mercado, pero tener un panorama de vivienda mucho más sano del que tenemos ahora, solo que quizá a largo plazo, ¿no? Y claro, como tenemos algo con lo que comparar, que es esta ley de garantía del derecho a la vivienda que sacamos las entidades, la sociedad civil, pues ya tenemos ahí nosotros una autorreferencia con la que no podemos dejar de comparar las cosas, ¿no? Y el trabajo que tenemos que hacer nosotras ahora es precisamente el de seguir apretando, porque esto no se ha terminado, es decir, esta ventana se acaba de abrir, es fácil que se cierre o fácil que se haga demasiado pequeña, ¿no? Entonces hay que intentar mantener el tamaño o hacerla más grande y es lo que vamos a hacer, ¿no? Hay cosas incluso, voy a pasar por algunas un poco de puntillas porque quizá no nos interpelan tanto, pero sí es verdad que hay ausencias, en un primer momento hay ausencias que encontramos en esta ley, como sería algo que Ale sabe muchísimo más que yo de esto, que es el derecho subjetivo a la vivienda. Es decir, esto es un concepto a veces un poco complicado, es como lo de las eléctricas, que si lo has entendido es que no te lo han explicado bien, entonces el derecho subjetivo pasa un poco así, pero es cierto que es muy importante porque ahora mismo nadie podemos ir a un juez y decirle, oiga, mi derecho a la vivienda no se está cumpliendo porque me van a echar, o una cosa muy importante para mí es que estoy totalmente en la calle, porque siempre estamos hablando de desahucios hipotecarios o desahucios de personas inquilinas, pero tenemos una población que vive en la calle y esta gente sí que tiene ya ninguna posibilidad, ¿no? Ni siquiera de resistir, de tal, es decir, se tendría que convertir, como os comentaba antes, por ejemplo, tendría que usurpar o ocupar una vivienda para poder entrar en ese círculo en el que luches por el derecho a la vivienda, ¿no? Y un derecho subjetivo permitiría, por ejemplo, articular ese derecho desde ahí, ¿no? Desde alguien que está en la calle y decir, oiga, quiero mi vivienda, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, esto, por ejemplo, sí lo echamos en falta, esto en la ley en la nuestra, vamos a llamarla, ¿no? La de la sociedad civil. Este derecho sí que está, que es básicamente este derecho subjetivo, que hay una tutela judicial efectiva para poder, lo que decimos, llegar y decir, pues oiga, yo tengo este derecho, es un derecho constitucional y no se está cumpliendo, ¿no? Y que responda a quien tenga que responder. Esto a día de hoy no se puede hacer. Jurídicamente, legislativamente, seguro que es complicado, pero con otros derechos sí se puede hacer. Es decir, no sé si la comparación es totalmente correcta, pero sí es verdad que no concebimos a día de hoy que, por ejemplo, tengas un hijo y se quede sin escolarizar o te quedes sin sanidad, es decir, son cosas que no concebimos, ¿no? Sin embargo, sí tenemos hasta ahora normalizado el hecho de que, oye, esto de la vivienda es un problema, pero ahí está la gente sin vivienda en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, pues ideal sería que estuviese al mismo nivel, ¿no? El derecho a la vivienda, puesto que es algo totalmente transversal y queda demostrado que es algo absolutamente básico, ¿no? Para desarrollar el resto de tu vida, ¿no? Otra ausencia que hay importante es la de los suministros básicos. Quizá a lo mejor estas cosas están desarrolladas de manera indirecta, pero no directamente. Y es que esto va acompañado, es decir, al final también nosotros en el sindicato tenemos muchos casos de personas que resisten en su casa, pero que lo hacen a oscuras y que lo hacen, pues os podéis imaginar, con cortes de suministro, teniendo que pinchar la luz, teniendo que hacer triquiñuelas con la compañía de luz para poder, tirando de favores para que se haga un contrato, porque en el momento que, por ejemplo, tienes un conflicto con tu casero y por lo que sea, que esto es muy habitual, cuando has entrado no has puesto el contrato a tu nombre, pues el casero tiene la facultad de poder cortar esos suministros y es muy complicado, ¿no? Resolverlo, y eso es uno de los casos en los que puede pasar. Hemos tenido incluso edificios completos en los que se ha cortado la cometida del agua y el canal de Isabel II, a pesar de reconocer la situación, ha dicho que no iba a dar otra vez, no iba a abrir otra vez ese suministro de agua para un edificio completo, ¿no? Echamos en falta en esta ley, como digo, por aquí voy pasando un poquito de puntillas y luego profundizo más en otros temas, ¿no? Pero echamos un poco que la ley ya venga con un apartado en el que haya se anticipen modos de inspección y de sanción, ¿no? Es decir, que ya se anticipe qué es a lo que se va a arriesgar, ¿no? Cuantías y gravedad de las infracciones y tal, y métodos en los que directamente ya se puede articular
Entendemos que aquí sí que puede estar esta historia a veces porque nosotros a lo mejor pues en un momento dado hemos hecho la ley ideal y puede haber problemas de competencia y tal, ¿no? Pero bueno, esto ya es una cuestión más de juristas, pero entendemos que sí hay posibilidad de que exista ya un régimen sancionador y unos métodos de inspección, ¿no? Y luego hay una cosa que nos ha tocado en esta ley, que para nosotros es importante y más que nada es algo que se puede aprovechar la coyuntura para avanzar un poco, que es una modificaciones en la LAO. Hay modificaciones en la LAO, en la ley del Gobierno, pero modificaciones en lo que se refiere a la duración de las prórrogas y la duración de los contratos y las prórrogas, ¿no? Es verdad que en el 2019 se hizo una modificación que mejoró un poco aquel escarnio que había hecho Rajoy bajando la duración de los contratos a 3 años, y se ha mejorado, pero nosotros seguimos pensando que entre 5 y 7 años, que es a lo que se obliga a 5 personas físicas, 7 si es un arrendador profesional, sigue siendo un periodo muy pequeño para hacer un proyecto de vida, ¿no? Para mucha gente esto sí puede valer, pero alguien que de repente quiere arraigar en un barrio y quiere tener familia, o sin tenerla, es decir, no hay por qué acudir a clichés, es decir, alguien que quiere vivir con cierta estabilidad, pero no necesariamente hacerlo adquiriendo una vivienda, saber que en 5 o en 7 años puedes tener que estar buscando otra cosa y que eso te puede llevar lejos del barrio, o sencillamente tener que volver a enfrentar una mudanza, que es una de las 3 cosas más estresantes que hay en la vida, pues lógicamente es escaso. Entonces, nosotros si apuntamos aumentos por ser prudentes, pues de 7 a 12 años, ¿no? Periodos un poquito más largos en los que ya no son los que tengas más margen, sino que esto también creemos que lleva por costumbre a que los arrendadores se acostumbren también a mantener, en vez de buscar constantemente diferentes inquilinos como ha pasado hasta ahora para poder aumentar con ese cambio de contrato, ¿no? Aumentar las rentas, pues acostumbrarse a que es mucho más cómodo tener a un inquilino que es buen pagador, que cuida la casa, en el que hay buena relación y que se puede pasar ahí tranquilamente sin tener que estar buscando otro inquilino. Se puede pasar ahí 15, 20 años o los que sean, ¿no? Y luego circunstancias concretas que justifiquen, por ejemplo, un alquiler vitalicio que pueda ser revisable, pero para casos concretos, pues personas mayores, gente que, como digo, que tenga un arraigo, ¿no? en esa vivienda, discapacidades, víctimas de violencia de género, es decir, todos estos casos de vulnerabilidades que en un momento dado, digamos que pueden justificar el hecho de que esa persona por lo menos pueda tener una tranquilidad que no tienen otros aspectos, y el hecho de saber que va a permanecer a ese precio en esa vivienda mientras lo necesite, mientras su circunstancia sigue siendo de vulnerabilidad y no tenga otro motivo para cambiar, ¿no? Y como digo, estas cosas en esta ley no se han abordado. Somos conscientes que estas ausencias y las carencias también, que voy a decir a continuación, son peleas que seguramente comparte Unidas Podemos y que es lo que va a tocar ahora. Es decir, a partir de ahora lo que va a tocar es mejorar esta ley en esta dirección. Pero creemos que es muy importante que en todo este tiempo estar turrando y estar hablando constantemente de esto, porque esto es lo que hace que permee, ¿no? En la sociedad el hecho de que, hombre, de que vayamos reflexionando sobre que estas cosas en realidad es lo normal, que lo que hemos vivido hasta ahora es una anomalía, ¿no? Es una anomalía sobre todo con respecto a un estado del bienestar, ¿no? Y hay otra cosa, que esto nos interpela mucho a los sindicatos de inquilinas, que es los honorarios de las agencias, ¿no? Yo creo que ya nadie es ajeno al hecho de que lo habitual ahora es que cuando recurres a una agencia, no porque tú quieras, sino porque de repente ves un anuncio un anuncio de un piso en alquiler y llamas y detrás lo que hay es una agencia y te dicen ven a ver o lo que sea y tal. Sabemos que se están haciendo, aparte de que se hagan casting y que se hagan verdaderas locuras, porque a veces incluso se piden señales para ver el piso, ¿no? Es decir, ni siquiera, y luego la señal, y además a veces la señal, si te descuidas, pues luego ni te la devuelven, ¿no? Entonces, claro, es exagerado, ¿no? Y eso solamente es incómodo, ¿no? Es decir, el hecho de que sea difícil es incómodo, pero hay otra cosa, y es que lo que está pasando es que hay un modelo, una especie de submodelo de negocio para muchas inmobiliarias, muchas agencias, que es el hecho de decir, hombre, pues qué bien estaría llevarme una comisión por cada persona que quiera alquilar, persona física, individual, que quiera alquilar su inmueble, y yo le consigo el inquilino, que bien que me lleve una comisión. ¿Cómo podemos atraer esto, no? Podemos hacer que haya mucha gente que nos lo deje. Pues muy sencillo. Esa comisión no me la va a pagar el arrendador, no me la va a pagar quien me va a traer su piso, me la va a pagar el inquilino. Aunque el servicio se lo esté haciendo al arrendador, es decir, yo tengo el piso, voy a la agencia, y yo sin hacer nada, me buscan el inquilino, me hacen el contrato y directamente me dicen ya está todo hecho. Me han hecho un servicio, yo no he movido un dedo y he conseguido alquilar mi casa. Pero además es que me ha costado 0, porque esa comisión, ese mes,
de comisión se lo he cobrado al inquilino. Esto es una costumbre. Esto ahora mismo es absolutamente la norma, ¿no? Y el inquilino no puede negarse, es decir, ni ha buscado ese servicio, ni siquiera se beneficia en nada, porque al final ha tenido que buscar su piso en Idealista y lo que pasa es que al otro lado se ha encontrado un tío con corbata en vez de una persona que alquila su piso, pero no obtiene ninguna ventaja, ninguna, pero tiene que pagar por un servicio que no quiere y que no necesita, ¿no? Lógicamente, en el momento en el que las agencias cobrasen este honorario al arrendador, al casero, al propietario, pues mucha gente diría, bueno, ya déjalo, ya si el primer mes se me va a ir en pagarte por este servicio, ya lo hago yo, ¿no? Que entendemos que además sería lo más normal, porque estas agencias normalmente también tienden a tener contratos tipo y tienden a meter cláusulas abusivas y a tener un trato pues bastante más de menos calidad, ¿no? Con el inquilino. Por lo tanto, nos parece importante la ley. Es verdad que la LAO ahora, sí es verdad que ahora mismo tiene un artículo en el que dice que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato son a cargo del arrendador, pero solo para personas jurídicas. Es decir, cuando el propietario es un profesional que está a nombre de esta empresa, ¿no? Como lo nombramos, un fondo de inversión, Fidere, bueno, pues en ese caso no te puede cobrar nada, ¿no? Pero como de lo que estamos hablando es de que son inmuebles que están a nombre de una persona que lo que hace es contratar ese servicio, pues entonces es legal cobrar esos honorarios, ¿no? Y creemos que necesitamos aquí un cambio en este sentido. Vale, pasa aquí. Hasta aquí las ausencias. En torno a las carencias, en materia de regulación, ¿te ha gustado, no? Mi definición. En materia de regulación, bueno, en primer lugar, esto es un clásico, ¿no? Pero igualmente hay que decirlo. Se define en la ley el concepto, por primera vez, y eso está bien, el concepto de gran tenedor, que es un concepto que llevamos mucho tiempo manejando y hablando de ello, pero realmente nunca ha estado escrito en ningún sitio. Bueno, sí, en la ILP de la PA, es el primer sitio donde aparece, ¿no? Pero oficialmente, como esta iniciativa legislativa popular no llegó a cuajar, pues siempre podíamos hablar de ello como concepto, pero no estaba reconocido en ningún sitio. Por primera vez se reconoce y se define lo que es un gran tenedor, solo que, bueno, pues en esta pelea de momento va ganando esa definición de 10 inmuebles urbanos, ¿no? Excluyendo garajes y trasteros y ese tipo de cosas. A mí personalmente me parece pues una barbaridad, es decir, en 10 inmuebles que se considere alguien que tiene, bueno, 10 se puede, incluso teniendo 10, tienes que tener 11 para ser gran tenedor. Entonces, teniendo 10, 9, 8, a mí no me salen nunca las cuentas, ni siquiera pensando en que aparte de donde vivo tenga otro en la playa, otro en la montaña y otro en el pueblo. Es decir, ya a partir de, incluso ya eso es mucha suerte, a partir de ahí como que empiezo a pensar, es evidente que nadie puede tener tantas casas si no es, porque realmente eso ya es un pequeño inversor que ha dicho, hombre, pues mira, entre esto que he heredado, esta otra que tal, no sé qué, tal igual, estamos hablando ya, si las tiene alquiladas, de una actividad profesional sin ninguna duda, y además de una actividad profesional que da pingües beneficios, porque es que aunque las 8 viviendas sean 8 estudios en Soria de 30 metros cuadrados, eso ya es tener unos ingresos anuales mucho mayores que la mayoría de la gente trabajando 40 horas semanales. Por lo tanto, es una actividad profesional sin duda alguna, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros el número de inmuebles tendría que bajar, es decir, 5 sería un número bastante prudente, el hecho de que un gran tenedor fuese una persona con más de 5 viviendas. ¿Que tienes hasta 5? Bueno, pues ya más o menos te cuadra, ¿no? En la que vives, la del pueblo, la de la casa, la de la montaña, la de la playa y otra que te estás restaurando en, no lo sé, donde sea, ¿no? Pues puede, o que tienes 2 o 3 alquiladas, bueno, pues más o menos, tienes suerte, tienes eso, pues estupendo, no pasa nada, ¿no? Pero 10 son muchas, desde luego, y creo que esto es una pelea que puede merecer la pena llevar a cabo. Lo que pasa es que aquí se va haciendo grande un poco la bola, ¿no? Porque tenemos este concepto de gran tenedor, pero luego esta definición de gran tenedor se queda así, ¿no? Tanto personas jurídicas como físicas, pero cuando aterrizamos en la ley y llegamos a la regulación de precios, del que hablaba antes Ale, en la regulación no sabemos por qué, o sea, sí sabemos por qué, pero como de manera mágica, digamos que los arrendadores que van a tener que estar obligados a acogerse a la regulación de precios son solamente esos grandes tenedores que además sean personas jurídicas. Es decir, a la inversa, haciendo ingeniería inversa, entendemos que si eres persona jurídica, eres un profesional, pero no tienes, pero tienes, bueno, puedes tener esas 10 o 9, 8, no vas a tener que atenerte al índice de precios. Es decir, vas a poder seguir alquilando al precio que quieras. Pero más todavía,
si tú tienes 20 inmuebles, pero no tienes una empresa, tú no has abierto una empresa para gestionar esos 20 inmuebles y tú tributas por cada uno de ellos individualmente con tu nombre, Pepito Pérez, tampoco vas a tener que estar obligado a tenerte la regulación. Es decir, esta ley no te considera un gran tenedor teniendo 20 viviendas. Y esto no es imposible. Sobre todo por algo que vamos a ver después. Es decir, ahora no es imposible que esto ya exista, pero va a existir mucho más en el futuro si esto no cambia. Y ahora vemos por qué, ¿no? Y es que puedes tener, como digo, puedes tener menos viviendas y ser un profesional, y como digo, esto ya es un negocio. De esto hay bastante, es decir, en Barcelona ya han calculado, porque aquí en Madrid no tenemos datos oficiales. Esto es otra de las cosas que en la ley sí que están, el hecho de empezar a tener transparencia y poder invertir en la recopilación de datos, porque en Madrid los datos los tiene Idealista y coinciden con la realidad los que a ellos les conviene. Y en Madrid no tenemos datos, en Barcelona sí tienen datos y ellos ya han calculado que si la ley se quedase así en este sentido, la regulación de precios actuaría solamente en un 30% de todo el mercado rentaticio, es decir, un 70% del mercado se quedaría fuera, ¿no?, de la regulación, lo cual bueno, impediría toda incidencia de esta medida en los precios, teniendo en cuenta que en Cataluña llevan un año con una regulación de precios que ya ha demostrado, a pesar de lo que diga Daniel Lacalle o Rayo, es efectiva, es decir, los números lo dicen, se han batido récords en el número de contratos firmados, se han firmado más contratos que cuando no había ley de regulación, por lo tanto la oferta no se ha detraído, sino al contrario, aunque esto tiene un truco, pero por lo menos no se ha detraído. El truco lo puedo decir, fuera no, pero aquí se lo puedo decir, es que como hay contratos que se han renegociado, pues se han vuelto a firmar otros contratos que ya estaban antes, pero lo importante es que la oferta no se ha retraído, es decir, no ha ido hacia atrás, sino que como mínimo se ha mantenido y los precios han bajado mucho más, han bajado en todos los sitios porque hemos tenido una pandemia, entonces era imposible que no bajasen, pero han bajado en estos municipios con una curva mucho más pronunciada que en otros, por lo tanto la regulación es efectiva, pero porque la están haciendo un 100% del parque público en alquiler. En Cataluña la regulación es para todo el mundo. Si se quedase en este 30%, pues entonces lógicamente la incidencia sería bajísima, ¿no? Y luego lo que se propone cuando se saca a estas personas, se sacan las personas físicas, aunque tengan 20 viviendas, se saca de esta regulación, lo que se ha propuesto es una congelación de rentas. Bien, podemos dejar incluso aparte el hecho de que pensemos que una congelación no es algo que vaya a incidir o que no es justo, porque lo que estamos ahora es un sobreprecio, es decir, los últimos 8 años lo que hemos tenido ha sido una plusvalía exagerada de lo que se recibe por las rentas, es decir, los alquileres han crecido, sin lugar a dudas, mucho más de lo que ha crecido el resto de la vida, de lo que ha crecido el pan, de lo que ha crecido los sueldos, de lo que ha crecido toda la vida. Entonces, lógicamente, hay una plusvalía que no debería haberse producido nunca, ha sido una anomalía económica, nunca debería haberse producido este crecimiento de las rentas, ¿no? Entonces, una congelación es mantener los privilegios a los que ya han conseguido llegar, el que ha conseguido, el que hace 8 años alquilaba una casa por 500 euros y ahora puede sacar por ella 1.000, es mantener ese privilegio. No va a poder seguir creciendo, pero es mantener ese privilegio. Por lo tanto, una congelación no parte de un punto muy justo, ¿no? Pero aparte de eso, esta congelación no es real porque la ley contempla el hecho de poder en cada nuevo contrato, estamos hablando ahora de personas físicas, tengan las viviendas que tengan, en cada nuevo contrato poder subir el precio hasta un 10% de lo que se venía pidiendo en una serie de supuestos, entre los que se encuentran, de los 4 supuestos, 3 son actuaciones, es decir, son rehabilitaciones o reformas o obras de mejora, ¿no? Es decir, como has hecho algo en la casa, pues entonces te permitimos que subas un 10%, ¿no? Yo sigo diciendo lo mismo, es decir, realmente no, digamos que no se legitima el hecho de decir, bueno, como has hecho una reforma, pues te premiamos por ello porque estamos hablando de inmuebles que ya están en plusvalía, en una plusvalía exagerada de 12 años, ¿no? Pero aparte de esto, yo pondría sobre la mesa cosas como que el 10% es un ritmo muy parecido a algunas de las subidas que se han ido produciendo en estos años, es decir, teniendo en cuenta que cada 3 años se podía renegociar el alquiler porque se podía rescindir el contrato.
estas subidas del 30 al 40% se han producido en estos años por estos cambios de contrato, de subir 100 euros cada año, por ejemplo, lo cual estaría cerca de muchos alquileres del 10%, es decir, continuaríamos dando la posibilidad de crecer ese ritmo, ¿no? En algunos casos, mucho menos, lógicamente, porque estamos hablando de pisos que tienen actuaciones, pero es muy difícil también, y esto es verdad, porque si no lo llevas a un juzgado, es muy difícil decirle a alguien que ha hecho una determinada obra que eso realmente está dentro de una reforma que justifique un 10%. Y hay caseros que te pintan la casa y te dicen, ya está reformada la casa, ¿no? Y te han dado una mano de pintura. Y si tú lo llevas a un juzgado, pues te lo tienes que comer, ¿no? Por lo tanto, esto es peligroso, ¿no? Y aparte de esto, algunas de estas actuaciones, las que realmente fuesen reformas grandes o mejoras y tal, muchas de estas, no vamos a decir todas, pero muchas de estas están subvencionadas con dinero público. O sea, por lo tanto, a un propietario se le da dinero público para que haga una mejora por ejemplo, eficiencia energética, no se gasta dinero o apenas se gasta y luego encima se le va a compensar con un 10%. Es decir, aquí hay un poquito de... Aquí choca un poco, ¿no? la idea, ¿no? Luego, claro, habrá que ver cómo se aterriza esto y qué filtros hay, ¿no? Esto también es verdad. Pero sobre el papel y tal como está ahora, presenta estas dudas, ¿no? Llegamos al tema ya, estoy haciendo como el supuesto futuro, ¿no? De cómo iría ocurriendo esto y vamos a ver por caso que vamos salvando estos escollos. Un momento. Y que estate quieto. Ya, sí. y que realmente, bueno, pues llegamos al punto en el que dice, venga, pues ya está, la ley sale y vamos con lo de las zonas tensionadas, ¿no? Que es lo que hace falta para los precios, declarar un municipio o un distrito o un territorio, una zona concreta, decir, en esta zona se cumplen estos requisitos, que efectivamente, como decía Ale, se han puesto dos requisitos que hay que cumplir simultáneamente, que se va a quedar fuera todo el mundo. Por ejemplo, poníamos el ejemplo de no sé si has puesto de Baleares. Sí, Menorca. En Cataluña hay un ejemplo también importante, porque como hemos dicho, hay una ley de regulación que lleva actuando un año, que ha conseguido bajar los precios y ahora, con esta ley, si ellos tienen que atenerse a esta norma, pasar de su ley autonómica a esta, tienen un problema, es que como ya han conseguido bajar los precios, ahora no cumplirían el requisito del IPC tampoco. Por lo tanto, les cortarían otra vez el flow y tendrían que esperar a que los precios volviesen a subir para poder aplicar la norma, es decir, un despropósito absoluto. Por lo tanto, el hecho de tener que atenerse solamente a una de las dos circunstancias sería lo lógico, ¿no? Pero pongamos por caso que se cumplen aún así. Pues esto, claro, entiendo que puede tener un conflicto de competencias, ¿no? Pero darle a las comunidades autónomas la facultad de decidir si un municipio se declara tensionado o no, es decir, ponerles como filtro, no hay ni que imaginárselo. Ya hemos visto a Ayuso decir, esto no se va a hacer aquí, incluso ahora se va a presentar, ¿no?, una iniciativa para no cumplirle tal. Bien, esto ya es una realidad porque, imaginaos, por ejemplo, en Madrid, por no irnos más lejos, el ayuntamiento ya sabemos que lo tenemos difícil, ¿no?, porque también tenemos otro individuo interesante ahí, pero nosotros, el sindicato, hicimos hace unos meses un recorrido, una serie de contactos con grandes municipios de toda la Comunidad de Madrid. En Madrid tenemos municipios, en el cinturón de Madrid tenemos municipios que por sí solos, cada uno de ellos, varios de ellos, tienen un nivel de población muchísimo mayor que muchas capitales de provincia del resto de España. Es decir, son pequeñas ciudades y son núcleos son ciudades donde los precios están también, o sea, esto de vete a Móstoles a alquilar para que sea más barato es mentira. Allí también ha llegado la burbuja y por lo tanto son zonas tensionadas. Y hicimos una ronda de contactos con muchos de estos grandes municipios y conseguimos una gran masa de ellos que firmaron mociones en las que pedían esa regulación. Es decir, ellos nosotros queremos que salga esta regulación y la queremos traer hasta el municipio porque la necesitamos. Y ojo, que eran municipios, algunos de Podemos, pero eran municipios del PSOE, incluso uno de ellos era un municipio del Partido Popular, el de Torrejón de Ardoz. Que eso era fantástico, ¿no? Porque es como, bueno, pues es decir, esto demuestra un poco que muchas veces los alcaldes, al margen de que tengan que tener un color político, son los que están mucho más cerca de las cosas que están pasando en su municipio y conocen la realidad y se deben mucho más al ciudadano, lo tienen mucho más cerca y por lo tanto dicen, bueno, vale, efectivamente, yo necesito aquí una regulación y la necesito y ya está. Todas estas ciudades quedarían ahora mismo absolutamente en indefensión con respecto a esta regulación. Es decir, la necesitan, la pedirían, la exigirían y la comunidad autónoma les diría no hay regulación. Y se comerían lo que estaba diciendo Ale, lo que a lo mejor en otras comunidades iban a aceptar, se comerían que a lo mejor en Gavá, el antiguo municipio de la actual ministra de Fomento, de Transporte, la que es Sucia Ábalos, que ella sí trajo a su municipio
cuando era alcaldesa trajo a su municipio la regulación catalana y la renovó, y en Gavà los precios están bajando. Ahora como ministra, pues parece ser que dice que no, que ya para el resto de gente no. Y esto es lo que ocurriría en Madrid, es decir, todos esos municipios similares a Gavà se quedarían sin la regulación que ella pidió para el suyo, ¿no? Por lo tanto, esto de que las comunidades autónomas sean un filtro es un problema, o sea, es un problema tremendo. Pero incluso, fijaos lo que os digo, yo voy a aceptar que Ayuso hasta coge y dice, venga, va, hoy me levanto de buen rollo, es difícil, ¿no? Pero pongamos que se le va, bueno, ya se le ha ido, pero que se le va más todavía, y dice, venga, dejo que la gente se declare, que los municipios se declaren zonas tensionadas, ¿no? O incluso Almeida dice, venga, yo también me voy a declarar tensionada, a ver qué tal, cómo funciona eso. Lo pueden hacer perfectamente, y ahora, digamos que hacen lo que tienen que hacer, o seguramente a lo mejor no se han leído todavía el texto, o ninguno de su equipo jurídico le ha dicho, oye, esto también luego hay que aterrizarlo, pero la interpretación que nosotros hacemos es que, según está en la ley ahora mismo, lo leo concretamente, dice el artículo 18.4, dice, la declaración de acuerdo con este procedimiento de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado conllevará la redacción por parte de la Administración competente de un plan específico que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración. Es decir, que incluso permitiendo que se declare un municipio tensionado, es a la propia comunidad a la que le corresponde decidir qué medidas se van a tomar. Por lo tanto, puede declarar un municipio tensionado y decir, sí, lo declaro tensionado, pero aquí no voy a regular los precios, porque la ley no me obliga a hacerlo, me obliga a hacer cosas. Y ahora yo lo que hago es construir vivienda. Entonces voy a cogerme a mis colegas, las promotoras, los constructores, las constructoras, voy a regalar suelo y vamos a hacerlo de siempre, construir. Además, vamos a construir allí donde Cristo perdió el mechero para desarraigar a la gente de sus barrios y que luego se manifiesten para pedir que no tienen servicios y que no tienen dotaciones y volver otra vez a la rueda de hámster de siempre que llevamos viviendo ya varias décadas, ¿no? Es decir, ni siquiera aceptando la declaración, que lo terminarán haciendo porque hablábamos antes, cuando ellos vean que de repente por no declarar zonas tensionadas no pueden dejar que la gente se acoja a beneficios fiscales y bonificaciones y tal, lo acabarán haciendo. Según está la ley redactada ahora, según está, esto a lo mejor luego visto con lupa es de otra manera, pero según está, pues pueden decidir qué medidas se toman y por lo tanto sacarla de la regulación y poner otras, ¿no? Y luego, pues, en este sentido, por último, ya la comentaba Ale también, tenemos el vacatio legis. Yo solo puedo añadir en este sentido, es lo de la carencia de 18 meses a partir de que entre la ley. Yo solo puedo añadir que lo importante de aquí es decir, o sea, está claro que el vacatio legis es como un lujo que no nos podemos permitir. Llevamos mucho tiempo con una emergencia habitacional, un problema de vivienda único o casi único en Europa. Y hay muchas cosas que si hace unos años medidas las hubiésemos tomado como que se podrían tomar con más calma, ahora ya hay una cierta urgencia. Por lo tanto, esperar 18 meses para empezar a aplicar determinadas cosas como la regulación, que es algo pues perentorio, después de que esta ley no va a estar vigente por trámites y protocolos parlamentarios, seguramente no esté vigente hasta dentro de algo más de un año, eso nos va a poner en 2024, por ejemplo, es decir, que todavía 3 años teniendo que soportar, ya veremos cómo, no solo los precios, sino también la oleada de desahucios que está por llegar, con un escudo social que no sabemos si se seguirá prorrogando o no, al margen de que no sea totalmente efectivo, es decir, el futuro pinta mal, ¿no? Pero sobre todo porque la legitimación, o digamos que la justificación de este vacatio legis está en que hace falta confeccionar un índice de precios para que se puedan regular los precios. Bien, esto tendría sentido si no fuese porque hace poco más de un año el propio Ábalos estrenó un índice de precios nuevo. Está con el plástico puesto el índice. No se ha estrenado todavía, no se ha utilizado para nada y está ese índice. Es decir, a partir de que la ley entre vigente, ese índice está preparado. ¿Que hay que actualizarlo? Claro, siempre va a haber que actualizarlo. Pero ese índice está preparado, es decir, no es que no puedas utilizar nada. Pues empezar a utilizar ese y luego irlo actualizando. El problema es que, o lo que sospechamos es que les ha salido demasiado bien. Es decir, al final ahora se han dado cuenta que les han salido unos precios que realmente bajarían los precios, entonces quieren hacer uno con otra serie de criterios para que no sea tan restrictivo, que no lo es tanto realmente. O sea, no vayamos a pensar que ese índice te lleva a precios de 2013, realmente te echa para atrás un poquito. De hecho, hay muchas críticas cuando salió en este sentido, porque se decía, bueno, esas son bajadas muy tímidas. Pues fijaos cómo será que para ellos les parece mucha bajada, o entendemos que les parece mucha, y quieren otro. Pero lo importante es que no está legitimado. Y que el vacatio legis tiene además una serie de peligros o de consecuencias, ¿no? Y es que en el momento en el que, pongamos por caso que al final la ley entra, hay una regulación,
como está o como sea y tal, en esos 18 meses, a partir de que todos los arrendadores jurídicos con más de 10 viviendas que vean que van a tener que aplicarlo, digan, pues ya está. Es decir, esto llega a 18 meses y tenemos que empezar a cambiar la historia, ¿qué van a hacer? Yo, desde luego, si fuese Juan Pablo Vera de Fidere o cualquiera de estos, pondría a mi equipo jurídico a trabajar para darle vueltas a ver cómo podemos esquivar esto. Y yo ni siquiera soy abogado y a mí ya se me ha ocurrido una idea, que es atomizar mi empresa. Es decir, empezar a hacer pequeñas empresas con 10 viviendas para librarme de esta regulación. Por ejemplo, rápidamente, eso es una que yo haría, ¿no? Tengo una empresa con 50 viviendas, pues en vez de una empresa tengo 5 con 10. Ya está, arreglado. Y cuando lleguen termine el vacatio de ley y se tenga la ley, pues ya no tengo que regular los precios. Así de sencillo. El último que me queda sería lo de la materia de desahucios. Yo realmente, sí es verdad que, bueno, ya lo has contado tú, ¿no? Pero es verdad que sí que lo vemos en principio, ¿no? A ver, es verdad que la automatización es el hecho de que de repente no haya que pasar las 14 pruebas de Asteris cuando se tiene una demanda de desahucio para presentar un montón de papeles, etcétera, etcétera. Y además, recordemos que muchos de los desahucios que se producen, a ver, aunque parece una tontería y cuando una ya está metida en estas cosas, pues como que le parece muy evidente, pero es súper habitual que la gente no sepa ni que cuando te llega una comunicación del juzgado la tienes que coger sí o sí, porque si no la coges los procedimientos siguen adelante. Entonces hay gente que no la coge y que la coge y no entiende lo que pone, que eso creo que nos pasa a todas. Entonces hay gente que llega a un procedimiento judicial de desahucio sin tener ni siquiera abogado, porque ni siquiera sabía que tenía que ir a pedir justicia gratuita, etcétera. Por lo tanto, olvídate ya de empezar a presentar documentación en un juzgado para, como pasaba hasta ahora, como pasa ahora con el escudo social, para poder estar amparado, ¿no? Entonces, el hecho de que se automatice y que directamente cuando hay una demanda sea el juzgado el que tiene que poner en marcha esa maquinaria, eso es fantástico, lógicamente. Eso es fantástico, es como tiene que ser realmente. Es decir, primero, por prudencia, ver a quién se está desahuciando y poner en marcha la maquinaria, la que haya, poner en marcha esa maquinaria. Ahora, como ha dicho Ale, una vez que llegamos a esto, desde mi punto de vista, y esto Ale sabe mucho más que yo, pero el hecho de que el resultado sea que el procedimiento se retrasa, y esto es en teoría, ¿no? Pero se retrasa de 2 a 4 meses, como conquista social se te queda un poco como, ¿no? Porque claro, la sociedad civil, los movimientos de vivienda, ya veníamos consiguiendo esto mediante triquiñuelas, mediante creatividad, incluso al final mediante acción civil en la calle, poniendo el cuerpo en un y se llegan a dilatar mucho los desahucios. Entonces, claro, se queda en nada, es decir, bueno, nos dais 2 o 4 meses más para tener que hacer lo que seguimos haciendo siempre. Te quedas frío, ¿no? Con esto, realmente. Te quedas frío y lo que tiene sentido común es, al menos, aunque se haga un filtro y realmente se valore también la vulnerabilidad de la persona que está reclamando ese desahucio, cuando llegues y te encuentres con un banco, un fondo de inversión, un gran tenedor o un pequeño gran inversor de estos que tiene 10 y que un juez puede entender, mire, pues vale, pues lo siento mucho, yo entiendo que usted tenga 10 viviendas en alquiler y que ahora se le vaya a reducir la cuenta de beneficios unos meses o un año, porque o 2 o 3, los que sean, porque una de las viviendas no recibe nada, pero usted no está en una situación de peligro porque esto ocurra. Sencillamente va a recibir rentas por un piso menos y ya está. Y por lo tanto, que ese desahucio se pare sin edie, que se pare sin una fecha, hasta que se resuelva el problema de la persona que está viviendo ahí en situación de vulnerabilidad. Y esto además, no solamente por una cuestión de humanidad y por una cuestión de estar más cerca de estos pactos que España firmó y ratificó y que lleva incumpliendo durante años, ¿no? Como una característica casi, yo creo que exclusiva de España. Es decir, esto no pasa en otro sitio que aquí, ¿no? Y encima no nos da vergüenza, que es lo peor. No solamente por eso, sino porque yo creo que esto es una de las cosas, con esto termino, es una de las cosas que van a hacer que realmente las administraciones, aunque no quieran, se vean verdaderamente interpeladas, o más que interpeladas, se vean verdaderamente presionadas a solucionar el problema de manera estructural. Es decir, en el momento que se les acumula un problema de personas a las que no se puede desahuciar hasta que la administración que toca, el ayuntamiento o la comunidad, no les dé una vivienda, entonces es cuando van a decir, alguien va a decir, oye, alguien muy arriba va a decir, esto no, ¿a qué vamos a esperar? Es decir, esto no puede pasar, porque entonces, como decimos, me va a empezar a presionar los que tienen el teléfono, los que pueden llamar directamente y hacer que alguien descuelgue el teléfono y decir, oye, tengo aquí no sé cuántos desahucios, ¿no? 200 personas pendientes con 200 viviendas que no recibo nada, que no tal. Entonces es cuando las administraciones van a decir, bueno, pues esto habrá que tomárselo en serio y habrá que empezar a aumentar ese parque de vivienda raquítico que tenemos
para que esto no nos pase, es decir, para que ya podamos dar salida a esto y podamos tal, pero mientras el flujo o sea, se retengan y se posterguen, pero el flujo de desahucios siga, el negocio de los desahucios siga funcionando y al final la gente siga siendo desahuciada, porque esto está pasando todos los días y veremos los datos del Consejo del Poder Judicial, ya lo estamos viendo como los desahucios continúan y el escudo social no funciona, mientras esto siga sucediendo, aunque parezca que no, pero sigue siendo un ecosistema que está en equilibrio. Es decir, al final, tarde o temprano, se expulsa a la gente, el arrendador recupera la vivienda y la administración no ha tenido que hacer nada. Solamente, pues no sé, dar una declaración así como muy lastimosa y poco más, y no ha tenido que hacer nada. Pero en el momento que esto se haga bola, tendrán que hacer algo, como va a pasar dentro de poco con la huelga de transportes, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el momento que realmente la gente no tenga juguetes y otras cosas, pues entonces tendrán que accionar. Esto funciona un poco igual. En el momento que el problema se traslade a instancias superiores, pues se hará algo, ¿no? Y esto yo creo que pasa por el hecho de, aparte de, o sea, por nosotros pasaría porque es una cuestión de sentido común el no dejar a nadie en la calle, ¿no? Pero aunque solo fuese por generar por mover esa primera ficha de las fichas de dominó y que el resto de cosas vayan cayendo, para nosotras esto sería también primordial. Y como decía María Gómez Camp, hasta aquí puedo leer.